especialmente brillante, ¿no? Y nos vamos a ocupar del tema de psiquiatría y salud pública. Tenemos a la doctora Marta Rondón, al doctor Rodrigo Córdoba, el doctor Yuri P. La doctora Rondón es la que va a abrir la mesa. Ella es conocida por todos, es la primera mujer presidenta de la APP, y nos honra tenerla acá. Ella es asimismo vicedecana del Colegio Médico y presidenta de la Asociación Internacional por la Salud Mental de la Mujer. Y va a hablar sobre el impacto de la globalización sobre el derecho a la salud mental de las mujeres. Buenas tardes a todos y todas. Quiero agradecer a la actual directiva y la persona del doctor Yuri por la gentileza de su noción. Hay que prenderlo. Súbele. Ahora sí. Entonces, muchas gracias y agradezco al doctor Yuri por la gentileza de su invitación. Entonces, ahora lo estoy haciendo más chiquito en vez de hacerlo más grande. Vamos a hablar acerca de cuál es el impacto de la globalización sobre el derecho de las mujeres a la salud mental, y me gustaría empezar con algunas definiciones. La globalización es un proceso en el que ocurre una mayor integración de la economía mundial a través del movimiento de bienes y servicios, capital, tecnología y trabajo, que origina que las decisiones económicas se tomen en relación a condiciones globales y no a las condiciones internas de cada país. Otra definición nos permite advertir que la globalización es la intensificación de interacciones culturales, económicas, ambientales, políticas, sociales y tecnológicas transnacionales que dan lugar al establecimiento de estructuras que van de nación a nación y a la integración de los procesos culturales, económicos, ambientales, políticos y sociales a un nivel global, supranacional, nacional, regional y local. Las características del proceso de globalización son, cuando lleguemos ahí les voy a decir, pero tienen que ver con la necesidad de nuevas estructuras de gobernanza internacional, por ejemplo, en nuestro caso la Organización Mundial de la Salud, la existencia de mercados globales opuestos a los mercados regionales y nacionales, la comunicación y la difusión global de la información que además, merced a la existencia de las tecnologías modernas, se ha hecho completamente global, la movilidad global de personas que van ya sea por migración, por trabajo, por desplazamiento debido a conflictos o simplemente por turismo, las interacciones interculturales y los cambios ambientales que afectan a todo el globo. Merced al proceso de la globalización, nos encontramos frente a un desdibujamiento de las fronteras nacionales y debilitamiento del poder de las naciones y de los estados, donde los individuos interactúan según sus intereses personales o corporativos y no según sus intereses nacionales, y hay un predominio del poder corporativo que necesita ser regulado. La regulación no siempre va a venir de los poderes nacionales que están muy debilitados. ¿Cuál es la relación entre globalización y salud? Recién en los últimos como 15 años nos hemos interesado por este fenómeno desde el punto de vista de la salud y ha habido una creciente literatura al respecto, tanto así que ya existe un par de revistas que se dedican exclusivamente al tema del impacto de la globalización sobre la salud.
El origen de la preocupación respecto de la salud global probablemente empieza en la década de los 70, cuando hubo la recesión, el embargo petrolero y un fortalecimiento consecuente del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que se encontraron a sí mismos en condiciones de imponerle planes de reestructuración a los países pobres. Posteriormente hubo la caída del muro de Berlín, que ha dado lugar a lo que se ha llamado el fin de las ideologías en 1989. En 1995 ocurre un tercer hito importante, que es la aparición de la Organización Mundial del Comercio, que entre otras cosas se dedica a proteger los intereses de las transnacionales que producen medicamentos. Y finalmente, ya no podemos ponerle una fecha, pero desde las últimas décadas del siglo pasado hasta la actualidad está la gran difusión de la información a través de la tecnología del conocimiento y la información, vale decir la Internet y todos sus subsidiarios. Entonces, nos interesa reconocer cuáles son los temas sanitarios inherentemente globales que son empujados por los procesos de globalización. Cuando yo termine de jugar con los globitos, vamos a poder ver, siguiente, que los temas inherentemente globales, es decir, que no pueden interesar a un solo país o región, son la degradación ambiental global, los temas socioeconómicos, algunos temas transversales y otros temas misceláneos importantes como la migración y el turismo. Entre los temas socioeconómicos está la persistencia de la pobreza, el incremento de la inequidad, el fenómeno de la división digital, que se refiere a que los países del norte, los angloparlantes y los hombres son los que son más importantes en las tecnologías de la comunicación, y la inestabilidad financiera. Entre los temas transversales está el tema de los impuestos y cómo se va a hacer para cobrar impuestos a nivel global y evitar que las personas generen dinero en un país y se vayan a otro país donde no pagan impuestos. ¿Qué vamos a hacer respecto de la inseguridad alimentaria? ¿Qué vamos a hacer respecto del comercio de bienes dañinos como armas, drogas y el tráfico de personas? ¿Cuáles van a ser los organismos de gobernanza internacional y cómo vamos a limitar sus poderes? ¿Y cómo es que vamos a resolver la creciente ola de guerras y conflictos civiles que nos aqueja actualmente? La importancia de la globalización ha dado lugar a un debate polarizado, donde nos debatimos entre decir que se trata del triunfo del capitalismo in misericordia o es el advenimiento del bienestar generalizable. Se supone que la liberación, la desaparición de los aranceles y el desdibujamiento de las fronteras nacionales deberá incrementar el comercio. Eso a su vez deberá dar lugar al crecimiento económico, la disminución de la pobreza y por ende mejores niveles de salud. Además, países más ricos, porque tienen mayor comercio, deben ser capaces de invertir más en educación, salud y programas sociales. Esto va a dar lugar a mayor capital social, mayor crecimiento y por tanto desarrollo para todas las naciones. Pero la mayor movilidad de las personas da lugar a la diseminación de las infecciones y a la adopción de estilos de vida poco saludables, que tiene que ver con la epidemia de obesidad. La distorsión de los sistemas sanitarios debido a la aparición de tecnología de punta que no todos los países pueden pagar, da lugar al incremento de las inequidades al interior de los países. El incremento de las oportunidades de trabajo y la tercerización de las industrias da lugar a que más mujeres y más hombres estén en trabajo informal, lo cual trae consigo riesgos nuevos para la salud y problemas en el cuidado de los hijos e hijas. Por lo tanto, si nosotros no regulamos bien el tema de la desaparición de las fronteras nacionales y el incremento del comercio internacional, vamos a ver que en algunos países ocurre que en vez de haber más protección social, hay menor protección social, y esto da lugar a la vulneración de los derechos y por tanto a un menor nivel de salud.
y no se cumple la fantasía del desarrollo para todos gracias a la globalización. Cuando hablamos de derechos, me gustaría hablar del derecho de las mujeres a la salud mental. ¿De dónde viene este? Obviamente viene de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que consagra el derecho de todas las personas a un nivel adecuado de salud y dignidad, un estándar de vida adecuado a la salud y bienestar de la persona, que incluya atención médica y servicios sociales necesarios, y el derecho a la protección social en caso de enfermedad. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1968, por otro lado, habla del derecho de todas las personas al nivel más alto de salud física y mental. Este no es el derecho a estar sano, sino a que cuando se quebranta la salud, existirá un sistema accesible, aceptable, de buena calidad, que va a hacerse cargo de recuperar la salud de la persona y de impedir que esta persona y su familia se empobrezcan merced a la enfermedad. Por otro lado, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres también tiene algo para decir respecto del derecho a la salud mental. El artículo 12 de la CEDAW dice que los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. Incluye, por supuesto, la salud mental, entendida según la OMS, como la capacidad de la realización personal y de afrontar los estresores de la vida diaria, interactuar positivamente con otras personas, realizar un trabajo fructífero y hacer una contribución positiva a su comunidad. La CEDAW, que ha sido planteada en términos muy generales, se amplifica y se reglamenta y se explica a través de las recomendaciones generales que son producidas en las reuniones de los Estados parte. La recomendación general número 19 trata acerca de la violencia contra la mujer y, entre otras cosas, dice que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Y luego pasa a especificar que entre los derechos que deben ser disfrutados por todas las mujeres se encuentra el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. En la Recomendación General 24 sobre la salud se habla del derecho de los Estados parte de asegurar, nuevamente, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a los servicios de atención médica, información y educación, garantizar el acceso a servicios de atención médica de calidad, lo que entraña, por ejemplo, lograr que sean aceptables para la mujer. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que apareció en el 2008 y que está en vigor entre nosotros, apareció en 2006 y está en vigor entre nosotros desde el 2008, habla que hombres y mujeres tienen derecho al más alto nivel de salud, aun si tienen discapacidades, que todos tenemos derecho a accesos a servicios de habilitación y rehabilitación y a incluirnos en la comunidad. Articula detalladamente el derecho a la salud, explicitando el acceso para las personas con discapacidad a servicios de salud sin discriminación, ya sea por etnia, género, condición religiosa, política, etc., proporcionando identificación e intervención temprana de las discapacidades para minimizar y limitar la discapacidad y privilegiando los servicios basados en la comunidad. Y pide, en el artículo 6, una protección especial para niñas y mujeres porque éstas son más vulnerables. Todos estos documentos internacionales, que son convenciones y por lo tanto son de cumplimiento obligatorio para los países, tienen como meta final la equidad, es decir, la ausencia de disparidades sanitarias y de los determinantes sociales que sean directamente el resultado de desigualdades en la distribución de los recursos.
Para decirlo de otra manera, los recursos de cada país deben ser repartidos de manera que cumplan con las necesidades de todas las personas. ¿Cuáles son los mecanismos mediante los cuales la globalización puede afectar la salud? La estratificación social, la exposición diferenciada a los riesgos, como por ejemplo cuando llevamos los desechos tóxicos a las costas de Cañete, la susceptibilidad diferenciada frente a determinados riesgos, por ejemplo, cuando a las mujeres que entran a la industria de la construcción les damos equipos de seguridad hechos a la medida de los hombres, y las consecuencias diferenciadas de la exposición a los riesgos, como por ejemplo, cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales sin protección, los riesgos son diferentes. El riesgo para el varón es la infección de transmisión sexual. El riesgo para la mujer es el embarazo y la infección de enfermedades de transmisión sexual. La estratificación son las fuerzas en la sociedad que generan, distribuyen la riqueza, el poder y los riesgos. Por ejemplo, el origen étnico, por ejemplo, el país al cual perteneces. El género es un potente estratificador también. Determina quién se enferma, de qué se enferma, pero también determina cuáles necesidades de salud se perciben y cuáles y cuándo se atienden estas. Dando lugar a las jerarquías de género, que determinan la forma en que la gente vive, lo que cree, lo que dice saber acerca de ser hombre, mujer o niño. Cuando hablamos de que el género es un estratificador en términos de acceso a la salud, nada más tenemos que acordarnos de las increíblemente altas tasas de mortalidad materna en nuestro país, que nos hablan de un sistema de salud inequitativo que le da la parte más angosta al género no dominante, es decir, a las mujeres. El tener, el ser, el saber y el hacer estratifican, diferencian, subordinan y jerarquizan a las personas. Entonces, ya se perdió esta cosa. Tenemos que analizar cuál es el impacto de los mayores intercambios comerciales y de la desaparición de las fronteras sobre el sistema de salud. Para el análisis del impacto tenemos que tomar en cuenta que no todos los países son iguales, y los acuerdos, por ejemplo, de la Organización Internacional del Comercio nos van a afectar de manera diferente según sea nuestra tradición, según sean los vectores que están actuando y según sea la capacidad de los gobiernos de proporcionar servicios a sus habitantes. La tradición y dotación económica, política y social tiene que ver con la historia de los países. ¿De dónde venimos? ¿Somos democráticos? ¿Tenemos una tradición de respeto a los derechos? ¿Tenemos una tradición de comportamientos éticos? ¿O por el contrario, es este un país elitista? ¿Somos racistas? ¿Desconocemos los méritos? Los vectores son las fuerzas exteriores que actúan sobre el país. Por ejemplo, acuerdos comerciales con reglas acerca de los derechos humanos o laborales. Nosotros tenemos, por ejemplo, los acuerdos de libre comercio que obligan a que los productos que se van a exportar, por ejemplo la agroexportación, sean producidos por personas que tienen empleo formal. Los tipos y niveles de determinantes sociales sobre los cuales van a actuar estos vectores pueden ser proximales, distales o contextuales. En lo institucional, que tiene que ver con la salud, los locales son los establecimientos de salud, el personal y los recursos. Los distales son las políticas sanitarias y los contextuales son los organismos multilaterales y lo que ellos dicen. Y curiosamente, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial en los últimos 20 años nos han dicho más sobre cómo tenemos que gastar nuestro dinero en salud que la propia OMS. Los determinantes económicos tienen que ver con el comercio interno, el comercio exterior, que van a dar
dar lugar o no a un nivel de desarrollo económico, pero también tienen que ver con la infraestructura en términos de transportes e industrias que tenga cada país. Los determinantes socioculturales, que son más importantes desde nuestro punto de vista, tienen que ver en lo individual con el estilo de vida y las creencias, el ambiente social, por ejemplo, la tolerancia a la violencia, las interacciones sociales y el conocimiento, que junto al ambiente social van a dar lugar al capital humano y al capital social de una nación. Pero también tienen que ver con la infraestructura social, con los fenómenos poblacionales y con lo que se llama cultura. Un determinante sociocultural muy potente es el flujo de la información, la movilidad global y las interacciones transculturales. Los determinantes ambientales tienen que ver con el ambiente físico, la disponibilidad de agua y comida, el ecosistema y a nivel global con la normatividad sobre el ambiente, las reglas sobre la protección del medio ambiente y los esfuerzos de conservación y con la capacidad de los países de implementar estos esfuerzos. Entonces, ¿cuál viene a ser el resultado de la interacción de todos estos factores sobre el derecho de las mujeres a la salud? Hay algunos efectos de la globalización sobre los componentes estructurales de género. Por ejemplo, en términos del acceso a la educación, existe un cierre en la brecha en educación primaria, donde en América Latina, por ejemplo, casi todos los países dicen que 100% de niños y 100% de niñas ya están terminando la educación primaria. En América Latina y el Caribe, además, hay un incremento de la matrícula postsecundaria en las mujeres. Esto parece muy bueno, pero hay que mirarlo más de cerca. En parte se debe a un aumento del desempleo juvenil, entonces en vez de estar en su casa, los mandan a estudiar. ¿Y por qué van más mujeres que hombres a la educación postsecundaria, es decir, superior? Porque para los varones, el tener instrucción postsecundaria no les deja cuenta, no es tan fácil para ellos emplearse, entonces prefieren no seguir estudiando. Esta situación donde las mujeres acceden a la educación postsecundaria y los hombres no pueden ni siquiera acceder a un empleo, genera agresión, normas masculinas destructivas y violencia contra las mujeres para compensar la autoestima dañada de los varones. Este fenómeno ha sido descrito desde más o menos en 1995, pero ya en el último reporte de la Organización Panamericana de la Salud sobre la violencia en América Latina, se dice claramente, basándose en los datos de la ENDES, que en el Perú le pegan más a las mujeres que tienen un nivel de educación mayor que el de su compañero, y le pegan más a las mujeres que tienen empleo fuera de la casa que a las que no lo tienen. Eso es contrario a lo que ocurre en la mayoría de otros países. Finalmente, en el Perú le pegan más a las mujeres de residencia urbana que a las mujeres de residencia rural, que también es un factor completamente diferente de lo que ocurre en la mayoría de los otros países. En cuanto a la transición demográfica, es decir, que cada vez tenemos menos niños, pero nos vamos juntando de más personas adultas mayores. Es verdad que la anticoncepción empodera a la mujer y reduce el tiempo que dedica a la maternidad y probablemente reduzca de esta manera su riesgo de depresión. Existe, sin embargo, el fenómeno del aborto selectivo de fetos femeninos en los lugares donde tener una hija mujer tiene menos prestigio que tener un hijo hombre. Y en los países como China e India ya se habla de un déficit de mujeres. Por otro lado, la mayor longevidad de las poblaciones afecta negativamente a las mujeres, porque las mujeres en edad media tienen que cuidar a los adultos mayores sin ninguna asistencia y se sobrecargan. Por otro lado, es cierto que las mujeres viven más que los varones, pero pasan más tiempo enfermas y por lo tanto, a menos que cambiáramos radicalmente nuestros cuidados de salud para la tercera edad, esta es una mala época para las mujeres. El ingreso al mercado laboral es otro componente estructural que está variando, donde tenemos más mujeres trabajando. Sin embargo, la feminización del empleo ha dado lugar a que se paguen salarios más bajos. La tercerización de las grandes industrias
da lugar al empleo vulnerable, donde las mujeres trabajan en maquilas, por ejemplo. Esto da lugar a una exposición diferenciada a determinados riesgos que son peores para las mujeres. El acoso sexual en el centro laboral, la violencia, que es un riesgo muy importante entre los prestadores de salud, las enfermedades musculoesqueléticas para las mujeres que trabajan en la industria y la depresión para las mujeres que trabajan en cuidados de la salud. Otra vez se me escapó. Esto me va. Ya. Otro fenómeno que ocurre es el estrechamiento de las políticas nacionales, el debilitamiento del Estado. Es decir, que los estados tienen menos espacio donde dar leyes y dictar políticas. Esto se debe a las políticas de ajuste dictadas por el Banco Mundial, que han dado lugar a una disminución del gasto en servicios de salud y protección social, por ejemplo, la privatización de los sistemas de pensiones, las altas precoces, donde es una mujer la que tiene que cuidar al enfermo, y la ausencia o desaparición de servicios de apoyo a la mujer cuidadora. La globalización e internacionalización de los medios de comunicación social, por otro lado, da lugar a que los estados se vean incapaces de controlar la cosificación de las mujeres en los medios de comunicación. Entonces hay países como Canadá que tienen unas leyes donde a las mujeres de verdad no se les puede menoscabar su dignidad ni en 1 milímetro, pero las personas de ese país tienen perfecto acceso a lo que se produce en la América del Sur, donde las mujeres somos totalmente objetos. El flujo de la información y las interacciones transculturales es otro elemento estructural que nos resulta muy conveniente a las mujeres. El flujo de la información ha dado lugar al empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las de mujeres. Las organizaciones de mujeres han sido capaces de reencuadrar el debate sobre salud, dándole mayor importancia a la salud sexual y reproductiva, y han influido sobre la agenda de las Naciones Unidas, tratando de armonizar los intereses colectivos e individuales, logrando el retroceso de las transnacionales en el tema de las patentes de los medicamentos. Están a la búsqueda de cambios normativos y de proceso, y han introducido el tema de la violencia de género al espacio público. Recuerden ustedes que antes de 1950 el tema de la violencia de género era un tema del dormitorio de cada uno y se conversaba con el debido respeto con el psicoanalista. Ahora se conversa con el médico de atención primaria, se va a la comisaría y las mujeres pueden sentirse protegidas, porque todos los países, ya sea que cumplan o no, tienen leyes y normativa respecto de la violencia. Las asociaciones de mujeres también son capaces de ejercer el control social mediante los informes sombra, por ejemplo, los informes que se mandan a la CEDAW o a la Comisión para los Derechos de las Personas con Discapacidad, impidiendo que los estados maquillen sus acciones. También las organizaciones de mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil, a través de los medios de comunicación social y de las tecnologías de información, han sido capaces de cambiar la opinión pública en ciertos temas, como la mutilación genital femenina, que ha pasado de ser un tema religioso a un tema de violencia contra las mujeres. La violencia basada en género, que ha pasado de la esfera privada a la esfera pública, y el virus de la inmunodeficiencia humana, que ya no es causa de tanta estigmatización. La globalización, entonces, puede ser una oportunidad única para las mujeres, donde nos toca profundizar el marco normativo y ejercitar los derechos humanos. Desde la academia, a las mujeres nos toca avanzar en la conceptualización de los derechos humanos, propiciar una ética desde y para las mujeres, avanzar en la ley desde los casos individuales y desde la epidemiología hacia las intervenciones. Para las mujeres que hacemos abogacía, nos toca profundizar el proceso de transversalización de la perspectiva de género, incluyendo a los varones. Y desde la práctica clínica, que es lo que todos los presentes hacemos, nos toca incorporar la equidad y el empoderamiento de las mujeres en el quehacer cotidiano. Eso quiere decir que tenemos que acordarnos de la autonomía de las personas y tenemos que acordarnos del derecho de todas las personas a ser tratadas con dignidad en todo momento. Las prioridades para la salud mental, desde el punto de vista de
la amenaza que puede significar la globalización son promover y proteger los derechos humanos de las mujeres, que son clave para el marco normativo de la salud, y fortalecer a las mujeres para actuar. Vencer la brecha digital, es decir, que cada vez más mujeres tenemos que estar versadas en el tema de la Internet y participar en el debate global a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Tenemos que fortalecer especialmente a las mujeres que actúan como amortiguadores sociales. Por ejemplo, para que una mujer se vaya a trabajar de jefa de departamento, necesita que otra u otras mujeres se queden en la casa. A estas mujeres tenemos que protegerlas. Para que las más jóvenes podamos seguir nuestro camino en la vida, se ha necesitado que toda una generación de mujeres mayores se sacrifique. A esas mujeres tenemos que protegerlas. También tenemos que detenernos un poco y pensar en las necesidades especiales de las mujeres que son trabajadoras sexuales, pensar un poco en el tema de las mujeres informales, de las mujeres sin hogar. Esas mujeres que están en el extremo más angosto del embudo de las oportunidades sociales son las que permiten de cierta manera que otras mujeres vayan avanzando, y es la tarea de las mujeres que avanzan el buscar la manera de protegerlas especialmente. Finalmente nos toca a los hombres y mujeres que vamos avanzando en el proceso de la globalización buscar la manera de ampliar las oportunidades y capacidades de las mujeres para que la globalización pueda cumplir con la promesa de traer desarrollo y bienestar para todos. Gracias por su atención. Gracias, doctora, por su interesante presentación. A continuación, el doctor Rodrigo Córdoba, presidente de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, nos va a hablar acerca de psiquiatría y salud mental. Bueno, nuevamente mi gratitud al doctor Yori por todas sus atenciones, su cariño y su generosidad, a su equipo, a la Asociación Psiquiátrica Peruana, por todas estas manifestaciones de afecto que siempre he recibido cuando he estado en esta tierra tan linda como es el Perú. Igualmente, reiterarles, ojalá ya lo hayan marcado, pero de pronto es posible que no, 22-26 de noviembre tenemos el Congreso de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, Cartagena de Indias, tendremos un sinnúmero de cita académica y seguramente qué mejor posibilidad de un jolgorio como estos, de encontrarnos tantas formas de ver el mundo, de pensamiento, dentro de este espíritu latinoamericano que está de fiesta. Yo también estoy de fiesta por haber pasado octavos de final en el Mundial de Fútbol, entonces eso me viene perfectamente. No sé quién será el técnico que no he podido salir de aquí, quién me pudiera dar una manito. Bueno, yo le voy a pedir un favor al doctor Yori, que con mi tiempo me avise, porque creo que estos temas generan mucho debate, estos temas traen mucho debate. Yo tengo una postura muy particular en esto y por eso la traigo a colación. Sé que no hay verdades reveladas, cada vez me convenzo que en esto no hay verdades reveladas. Tengo la absoluta convicción y que necesariamente tenemos que tener un proceso constructivo donde todas las corrientes de pensamiento deben fluir para intentar encontrar una salida. Cada vez que cuando revisamos las cifras, la situación de la salud mental es una situación que curiosamente crece. Yo oía un poco, alcancé a oír un par de discusiones que me parecen muy interesantes. Lo cierto es que cada vez tenemos más antidepresivos, han crecido la formulación de antidepresivos y antipsicóticos de manera significativa, han crecido los presupuestos, pero las tasas de prevalencia en términos de trastornos mentales se han disparado y el término en cifras de discapacidad se han disparado. Mi pregunta es, ¿estamos haciendo las cosas bien? ¿La estamos haciendo de una manera adecuada? ¿Estamos por la ruta correcta? Y en ese sentido,
Creo que se hace necesario tener una mirada mucho más amplia, mucho más abierta, donde nos nutramos de diferentes corrientes de pensamiento, es decir, que generemos un proceso más dinámico. Decía un gran amigo, lastimosamente ausente, mi amigo Javier León, colega psiquiatra colombiano, que donde había dos psiquiatras había tres opiniones. Y yo creo que tenemos que quizás sobrepasar esa perspectiva, tenemos que encontrar la posibilidad de tirar hacia adelante y de marchar en la dirección de encontrar salidas en este tipo de procesos. Cuando uno mira no solo las cifras en mi país, cuando yo miro las cifras de mi país, quizás el último estudio de quien es actualmente nuestro viceministro, que es Fernando Ruiz, en años de vida ajustados por discapacidad, las patologías mentales generan el mayor costo en términos, uno de los costos emocionales más significativos. Pero no son solo las cifras para mi país, son las cifras para la Organización Mundial de la Salud, donde tienen Entonces, las preguntas necesariamente empezarían a surgir es ¿cómo quizás pudiéramos tener algún tipo de impacto en este sentido? Siempre traigo referencia a la frase de la doctora Brundtland, ayer lo veían ustedes, que quizás la visión estigmática, hablar de enfermedades mentales sigue siendo vergonzante, sigue teniendo un peso particular. Quizás establecer y hablar de diagnósticos sobre los pacientes sigue siendo motivo de vergüenza. Bien, eso no sé si tengo yo un señalador. Si ustedes ven, esta es una publicación en una revista de altísimo impacto y son datos notablemente recientes. El Nacho muestra que en países con definitivamente el costo de las enfermedades, el costo de las enfermedades mentales se lleva un alto porcentaje en términos de sus desarrollos económicos. Pero las diferencias en países con vías de desarrollo o países con altos ingresos no hay notable significancia. Si ustedes ven las depresiones, el diagnóstico de la enfermedad depresiva, y por eso tomaré algunas anotaciones en ese sentido, ocupan el lugar más significativo. El abuso de alcohol en países de bajos ingresos comparativamente con las enfermedades relacionadas con las demencias, ya sea tipo Alzheimer o demencias vasculares, los trastornos bipolares, y quizás aquí hay uno de los datos más significativos, y es que entidades clínicas que podrían tener, pensando en visiones de acceso, una mirada distinta como la epilepsia, generan todavía una serie de costos importantes. Pero empezamos, si nosotros entramos en una visión de la política pública, y aquí pienso que estaría uno de los orígenes del debate, es que frente a, y esos son los datos del Ministerio, son los datos de Alejandro Gaviria, nuestro actual ministro de Salud, si ustedes ven hablando en términos de determinantes, es decir, cómo pudiéramos prevenir algunas de las enfermedades, en realidad en salud en general, ni siquiera en salud mental, donde tenemos una visión mucho más acotada, es mucho más estrecha. Es decir, nosotros pudiéramos y deberíamos tener unas políticas públicas claramente dirigidas en identificar una serie de determinantes biológicos y una serie de entidades clínicas que nosotros pudiéramos tener políticas más dirigidas que seguramente evitarían. Pero hay una serie de determinantes, como son los determinantes sociales y el acceso, es decir, no tanto el modelo de salud per se, ya tanto un modelo estatal o un modelo de un mercado abierto, donde la posibilidad de los servicios de acceso a los servicios de salud o las posibilidades de los estilos de vida tendrían unos determinantes mucho más grandes, es decir, cómo y de qué manera yo pudiera impactar en ese sentido. Y si ustedes ven, esta es la realidad de nuestros países han cambiado, nuestros países no eran esos países bananeros, tropicales, donde todo el mundo se moría de infecciones. Este es el dato de los países, estos son los datos en términos de mortalidad, y si ustedes ven el perfil epidemiológico ha cambiado. Las enfermedades del sistema circulatorio, un genérico donde estarían las enfermedades del sistema nervioso, el cáncer,
una serie de fenómenos externos, pero todas estas serie de situaciones en términos de política pública han pasado a tener un lugar inferior en este sentido. Y si ustedes ven, enfermedades no transmisibles sigue siendo en Colombia las causas más determinantes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades oncológicas, los procesos metabólicos asociados a la diabetes, enfermedades de causas externas, es decir, los fenómenos asociados a la violencia, como los homicidios, los accidentes de tránsito, donde tenemos un papel definitivo, un papel significativo los psiquiatras, donde hemos dejado un lugar importante, las enfermedades de transmisión sexual y la mortalidad perinatal. Es decir, hemos cambiado esta pirámide en términos de impacto sobre la política pública. Pero si ustedes ven, hablar en ese sentido, cambiar la naturaleza de eso, obligaría o debe cambiar el énfasis de las políticas públicas, es decir, hacia dónde y cómo nos dirigimos, y en ese sentido tener la posibilidad de proveer servicios y posibilidades de acceso, definitivamente tendríamos procesos. Pero si ustedes ven a dónde y cómo generamos una serie de cambios culturales, es decir, cómo generamos políticas macro que pudieran cambiar formas de funcionamiento. Yo quiero traerles datos de mi país, datos de Colombia, datos del Ministerio de la Salud, donde, por ejemplo, campañas que han tenido resultados de impacto significativo, tasas de mortalidad asociada al tabaquismo, pues yo creo que no es una discusión que en este momento sea vigente, y por eso quizás políticas donde se han cambiado las formas de comportamiento, por ejemplo el tabaquismo, han sido de un éxito importante. Esto que es un tema que quizás en otras de las discusiones que han estado en los momentos de debate, es la asociación de la enfermedad mental y el embarazo en adolescentes. Allí quizás en emprender una serie de situaciones de detecciones tempranas de trastornos y una política amplia han tenido resultados significativos, una disminución de la tasa del embarazo en adolescentes. Pero por ejemplo, este problema, que es un problema que no solo es inherente a Colombia, sino a América Latina, como es la obesidad, ustedes ven que en todos los grupos etarios hay un incremento significativo de un problema que nosotros hemos dejado de lado, y allí deberíamos acometerlo, y si no somos los psiquiatras y los profesionales de salud mental quienes no. Y si ustedes ven otra situación significativa relacionada con la obesidad, es que esto no es una situación relacionada exclusivamente con el impacto socioeconómico, es decir, con las poblaciones de menores ingresos, sino hay un incremento en todas las poblaciones, en todos los grupos estratificados en términos de situaciones socioeconómicas. Y el otro tema, que es un tema de discusión muy grande, y también lo he dejado abierto desde el día de ayer, y es que la política represiva con relación al control de las drogas no ha sido exitosa. Es decir, en la medida que reprimimos más, si ustedes ven, en todos los grupos etarios ha aumentado el consumo de sustancias psicoactivas, y no solo eso, sino que esto tendría una relación directa con el nivel de desarrollo del país y de los países. Entonces, allí tendríamos que replantearnos, pero generalmente nos hacen el chaleco a otra medida y nos lo tendremos que poner, así nos quede pequeño o grande, y creo que somos los profesionales de la salud mental quienes tenemos que contribuir en esto. Entonces, siempre nos hemos dado una discusión en términos político-económicos, y es que el problema es que no hay dinero, y yo sí creo que los recursos son muy importantes, pero si no tenemos claridad, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, cualquier autobús, no sé cómo le digan, nosotros le decimos cualquier micro le sirve. El que no tiene una dirección no tiene sentido. Entonces podemos tener muchos recursos, pero si no sabemos hacia dónde vamos a tener dificultades grandes. Entonces tenemos que construir capacidades importantes, y que tenemos que ser muy claros estos procesos de educación continua para darle una continuidad y una formación clara del talento humano. Si ustedes ven, mi país gasta hoy en día cerca del 7% del Producto Interno Bruto, estos eran datos del 2011, del Producto Interno Bruto. Entonces no es ese solo el problema, sino que tenemos que organizar. Y es un reto grande en términos de salud mental. Si ustedes ven el estudio que yo hacía referencia, el estudio del Centro de Estudios Económicos de la Universidad Javeriana, la Universidad Jesuítica, muestra dentro de los 20 entidades clínicas
médicas por años de vida ajustados por discapacidad, depresión, fenómenos de violencia, bipolaridad, cirrosis con toda la asociación directa con alcohol y esquizofrenia, epilepsia. Es decir, estamos frente a una situación de salud mental que si queremos impactar la política pública, que si queremos generar acciones de salud pública, no podemos desconocer de ninguna manera la visión en términos de salud mental e intervenir de manera juiciosa. Pero ¿cómo intervenimos? Y allí es donde tenemos una serie de retos muy importantes. Porque si no tenemos marcadores biológicos, no podemos decir nadie. La discusión de los ARCOP y la discusión hoy en día sigue siendo por lo menos una utopía o un intangible. Seguramente mantener el norte nos permitirá seguir, pero si la condición humana como tal, en esa visión, la perdemos, naufragaremos. Pero lo segundo es que si no tenemos claro cuál es nuestra hoja de ruta, y lo único que tenemos en este momento es la posibilidad de establecer diagnósticos en lo posible lo más riguroso. Entonces, obviamente, cualquier sistema de salud tiene que pensar en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Pero yo me pregunto, ¿eso sería válido para las enfermedades mentales? ¿Alguien me podría decir que, salvo las situaciones que de por sí muchas escuelas y muchas formas de pensamiento nos han dejado y que ya son políticas macro, podrían ser factores protectores? Pero ¿quién podría decirme cómo podemos prevenir la esquizofrenia? Ayer presentaba yo un debate conceptual con relación a ese sentido. No existen formas. Los elementos prodrómicos, que era lo que parecía más consolidado, terminó siendo todavía más un entusiasmo que la realidad. Y entonces, ¿cómo podemos prevenir cualquiera de las enfermedades salvo las políticas macro? Entonces, en ese sentido, obviamente, habría algunas consideraciones importantes. Si ustedes ven en la visión, en este determinismo biológico, en esta responsabilidad que en algún momento se le dio a la visión de la genética, habría como una carga genética básica, es decir, traeríamos como un repertorio, traeríamos como una serie de banco en ese proceso, que muy seguramente traería la posibilidad de dar un inicio espontáneo. Obviamente, si esa carga genética es mucho más alta, a veces si hay entidades clínicas que tienen un inicio mucho más precoz o algunas que tienen más atenuadas, formas de expresión mucho menos severas, pero que aparecen más tardíamente. Pero en esas interrelaciones de gen medio ambiente, una carga genética mucho más débil, habría una serie de portadores sanos, y que en esos portadores sanos habría algunos que podrían tener unas formas más atenuadas de aparición de cuadros clínicos de inicio tardío, y algunas personas que podrían tener manifestaciones en forma de comportamiento o formas de conducta dentro de sus formas de personalidad que serían portadores sanos de esos cuadros. Entonces, esta gran discusión de los elementos biológicos en realidad no ha logrado estar por encima de ninguna de las otras formas de concepción teórica. Definitivamente la observación clínica, la capacidad de tener una persona interactuando y tener en la visión de los diagnósticos de la enfermedad mental, es decir, manteniendo los criterios de investigación del 80, CRDC, donde dicen tenemos un cambio de las formas de funcionamiento, tenemos unas presencias de síntomas con una duración en una unidad de tiempo y un compromiso de la funcionalidad, sigue siendo quizás nuestro instrumento y nuestra arma más juiciosa en términos. Porque aquí el paradigma de los marcadores biológicos del DSM-5, lamentablemente, todavía tendrá que esperar un tiempo, y un muy buen tiempo. Quizás hay que cambiar las formas de abordaje, el camino a la investigación en ese sentido tendría que ser distinto. Porque tenemos muchas dificultades también en la visión del diagnóstico, a pesar de que es nuestra columna más sólida, la que mantiene el edificio, el eje nuclear, tenemos dificultades. Por ejemplo, la homogeneidad de los pacientes. Ustedes ven discusiones tan apasionadas y tan interesantes en el variopinto de las depresiones. Para el grupo del Clinic, Cristóbal Gastón, Julio Vallejo, hace 15 años era la gran bandera de la psiquiatría española. Las depresiones mayores del DSM-3 son distintas a las melancolías evolutivas o las depresiones
alucinaciones psicóticas. O qué decir, por ejemplo, de ese grupo de pacientes, tenemos neurosis o obsesiones o trastornos obsesivos compulsivos con rasgos psicóticos, o tenemos psicosis con rasgos obsesivos, o tenemos una entidad clínica propia que podríamos decir trastorno esquizoobsesivo. Es decir, la homogeneidad será una gran dificultad. Y qué no decir de la efectividad de las formas de tratamiento. Es decir, aquí tenemos dificultades muy grandes, porque en esa direccionalidad todavía los psicofármacos siguen teniendo un control sintomático. A veces visualizo, yo quisiera pensar que la visión de los antipsicóticos le va a pasar lo de la artritis reumatoidea, que cuando aparecen los medicamentos biológicos seguramente van a tener una transformación grande en términos de funcionalidad y de respuesta, pero en este momento podemos decir que algún antipsicótico podría ser un listado. Aquí, de los colegas que han trabajado con nosotros en Perú, en el desarrollo, en los estudios de varios de los medicamentos, todos los antipsicóticos, por mucha ilusión que se vivió, han caído, se han quedado en el campo de batalla y no han transformado de manera significativa. La bitopertina, que parecía la gran ilusión, que tenía actividad sobre los receptores de glicina y glutamato, N-metilfosfatato, se vino abajo y han sido retirados todos los estudios. Entonces tenemos que tener una visión mucho más juiciosa en ese sentido. Y si ustedes ven, no tenemos pruebas diagnósticas en ese sentido juiciosas, es decir, la visión de la sensibilidad, la capacidad de establecer que esta entidad clínica es esa entidad clínica. Ahí tenemos resultados quizás un poco más entusiasmantes, pero cuando nosotros le damos especificidades, decimos, esto descarta a los que no tienen la enfermedad, empezamos a naufragar. Y si no, ¿qué decir de lo que sucedió en el DSM-5? Si ustedes ven, el DSM-5 en los trabajos de campo, solo 2 entidades clínicas tenían una visión, 3 entidades clínicas. Me llevé una sorpresa en ese sentido, es decir, que nosotros dijéramos que excelente, casi como una arteriografía, los trastornos del espectro autista, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, y un diagnóstico que Kepler defendió con mucho entusiasmo. Yo he sido muchas veces he controvertido mucho con el trastorno de personalidad límite, que ha sido tan defendido, pero tuvo una confiabilidad muy grande. Porque en la medida que vamos bajando, por ejemplo, una visión más específica, como una arteriografía, ya entran otra serie de cuadros clínicos, pero si ustedes ven la gran cantidad de trastornos de ansiedad generalizada, los trastornos de personalidad antisocial, el trastorno de presión mayor, parece que fuera como una de esas pruebas que hacen los ortopedistas en una sala de urgencias para pensar que existe una hernia discal. Pero si ustedes ven muchas de las entidades clínicas que nosotros tendríamos como de mucha confiabilidad, que en la consulta vemos con mucha frecuencia, podría compararse con un dolor pélvico en un servicio de urgencias. Es decir, tenemos muchas dificultades con el diagnóstico de manera significativa. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo orientamos la atención primaria? Es decir, ¿a qué enseñamos? Y uno se pregunta, cuando hay una gran cantidad de pacientes que no se detectan, por ejemplo, con diagnóstico de depresión mayor. Esto es una cifra real, pero todos decimos, si ustedes ven las tasas de prevalencia de la Organización Mundial de la Salud, de los estudios nuestros, aún el estudio de Lima, donde estuvo Sergio Aguilar, ustedes ven que las tasas de depresión son muy significativas. Pero, ¿por qué tanto subdiagnóstico? Y como lo presentaba ayer, nos hemos preocupado desde hace mucho tiempo de trabajar por el intento de lo que era la preenfermedad. Identificamos algunos elementos, obviamente, la somatización, el poner en el cuerpo muchos de los fenómenos emocionales, es una de las razones importantes, el intento de explicación de los síntomas, es decir, hay causas para algunos que son causas verdaderas, otros que acuden a explicaciones psicológicas, y aún el médico que intenta establecer una serie de diagnósticos somáticos sin pensar que existe una serie de fenómenos emocionales. Muchas de las entidades clínicas están allí y sin duda sigue siendo vergonzante establecer un diagnóstico de una enfermedad mental para algunos de los médicos. Y qué no decir de la tarea del médico general.
o del médico de familia, o del médico de atención primaria, y es uno de nuestros retos grandes intervenir en esa dirección, porque está claro que el médico que saluda al paciente mirándolo a los ojos, que lo saluda por su nombre, que le estrecha la mano, que lo oye un segundo, ese médico hace mucho más diagnósticos que el que lo ignora o no tiene una visión mucho más. Entonces allí hay una serie de procesos, unos grandes elementos de discusión que no me voy a detener porque lo dejaría abierto para el debate. Pero si ustedes ven por qué o qué es lo que está pasando en los procesos, con estas dos preguntas, nosotros podríamos acercarnos al diagnóstico de depresión. En términos de selectividad, es posible que la especificidad, como mostraré adelante, se va cayendo. Es decir, si yo le pregunto a la gente si se ha sentido triste o está bajo de nota o le ha perdido el gusto a las cosas de la vida en el último mes, durante la mayor parte del día, el 96% de los pacientes caerían en esa bolsa. Es posible que cuando quiera descartar, no tengo esa misma precisión, pero esto me daría una serie de elementos para establecer diagnósticos, una puerta de entrada tan ancha. Es curioso que nuestros colegas no lo estén haciendo con ese rigor. Entonces, un poco para dejar abierta la discusión, yo sí creo que la posibilidad del reconocimiento cambiaría de manera significativa la visión de la atención en salud mental, es decir, reconocer los cuadros clínicos donde peleamos tantamente y obviamente generar todas las líneas de lo que plantea la atención primaria en salud, desde la intervención o la observación o el seguimiento, hasta las formas de pedir otras evaluaciones, generar procesos de revisión o aún ser articuladas dentro del mismo centro. Obviamente se dificultan los diagnósticos, no me queda ninguna duda, pero es muy importante intentar realizar diagnósticos para cambiar a mi manera de ver, y como lo comentaba nuevamente ayer, y en ese sentido me atrevería a decir, como lo decía, que la prevención secundaria es en salud mental, es prevención primaria. Identificar diagnósticos cambia de manera significativa y en política pública veremos resultados quizás más muchos. Porque como lo decía ayer, ¿con qué podemos prevenir las enfermedades? ¿Dónde están los elementos prodromales? ¿Cómo podemos evitar este paso? Porque lo que sí es cierto es que muchas de las entidades clínicas, todas estas cifras en términos de discapacidad, son todas estas progresiones de los datos de las enfermedades y que si nosotros intervenimos aquí, cambiaríamos de manera definitiva el curso de la existencia y la calidad de vida de muchos seres humanos. Bien, muchas gracias, con la gratitud a la gente que trabaja conmigo y los espero claramente. Muchas gracias, Rodrigo, por la interesante exposición. Y ahora tenemos al director de salud mental del MINSA y vicepresidente de la asociación que nos va a hablar sobre el estado de la salud mental en Perú. Doctor Yuri Chupé. Buenas tardes. En principio quiero agradecer la invitación del doctor Juan Manuel Yori y el equipo, el grupo organizador de estas jornadas. Para nosotros, desde la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, los espacios de intercambio con los diferentes actores sociales en el país siempre son bienvenidos porque son espacios fundamentalmente, en principio, para dar cuenta de lo que viene haciendo el Estado y en segundo lugar para someter al debate lo que justamente viene haciendo el Estado y nutrirnos y nutrir al Estado de las nuevas perspectivas o de las perspectivas que vayan gestándose o proponiéndose
de modo que podamos ser mucho más efectivos y eficientes en el uso de los recursos que tiene el país para el mejoramiento del bienestar de las colectividades y las personas. En principio, le decía al doctor Córdoba al pararme, ¿y ahora qué digo? ¿No? Porque obviamente los estados tienden a incorporar en sus políticas los discursos hegemónicos que no necesariamente son validados en estricto, ¿no? Y que muchas veces suelen ser inclusive modas del tiempo, ¿no? O muchas veces están impregnados de deseos, de buenos deseos de que las realidades cambien de determinadas maneras. Y obviamente nosotros en el Ministerio de Salud, cuando revisamos determinadas políticas, nos hacemos la pregunta, esta vieja pregunta, ¿no?, de cómo hacemos para disminuir las prevalencias, ¿no?, de los trastornos mentales. Podemos hablar de cómo disminuir las magnitudes de los problemas relacionales, de las violencias, por ejemplo, que de pronto también son complejas, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de trastornos mentales, específicamente de los trastornos psicóticos, de los trastornos afectivos, ¿no?, en realidad como que todavía la medicina mental no tiene las respuestas suficientemente contundentes como para asegurar que las inversiones que haga un Estado realmente están garantizadas respecto al impacto en su población. Sin embargo, obviamente cuando hablamos de prevención, no estamos hablando solo de prevención primaria, estamos hablando de prevención secundaria, pero también estamos hablando de prevención terciaria, y creo que en esos ámbitos, en esas dimensiones, sí, la medicina mental puede, y en general la ciencia puede demostrar que hay enormes posibilidades de disminuir en principio, ¿no?, el sufrimiento en términos de discapacidad, si es que hay detección precoz de muchos de los trastornos, y si es que hay la identificación necesaria de las discapacidades lo más precoz posible, y también si es que hay una política de inclusión social, es decir, de respeto de los derechos, es decir, de hacer posible el ejercicio de los derechos de las personas cuando tienen una discapacidad, cual fuera su origen, para poder nuevamente generar un mejor bienestar en ellas, en sus familias y en sus comunidades, en el resto de la vida cuando se trata de los problemas crónicos. Entonces creo que de pronto los estados van teniendo esas tendencias respecto a sus políticas de salud, específicamente en salud mental, que van centrándose en la prevención secundaria y terciaria de los trastornos mentales, pero también en la prevención primaria de, por ejemplo, los problemas relacionados y los trastornos de conducta o trastornos mentales por consumo de sustancias, ¿no? En fin, esta introducción quería hacerla porque obviamente, tal como se me ha pedido, he preparado una presentación más local de cómo van las dinámicas respecto al comportamiento de los trastornos mentales y los problemas psicosociales en el país, pero también yo he querido agregarle básicamente una perspectiva de ver a estos como retos y también revisar las posibilidades que tenemos actualmente respecto a las políticas públicas que puede impulsar el Estado. Todos conocemos, ya el doctor Córdoba también recordó, en todos los países en el mundo se reconoce la gran carga de enfermedad que generan los trastornos neuropsiquiátricos, ¿no? Y nuestro país no es ajeno a esto. El estudio del 2004 ya reveló, a pesar de la resistencia de otros sectores dentro de salud, ¿no?, para aceptar que en realidad una revelación de este tipo de alguna manera interpela a los estados respecto a la dedicación de sus esfuerzos para resolver los problemas prioritarios. Resulta que desde esta mirada los trastornos neuropsiquiátricos son problemas prioritarios también. De otro lado, estos estudios, ¿no?, que en el mundo han circulado en la última década han demostrado
fundamentalmente la proporción, digamos, de discapacidad y de muerte que generan los trastornos mentales. Sin embargo, también ha posibilitado ver, por ejemplo, especificidades como por ejemplo por género, ¿no? Sabemos que los trastornos, la carga neuropsiquiátrica está prácticamente homogéneamente distribuida, tanto para varones como para mujeres, como podemos ver en el gráfico. Y si se trata de cosas específicas, tal como se mostró en la data de Colombia, para la data de Perú también, depresión obviamente y problemas por consumo de alcohol, así como trastornos bipolares y esquizofrenia, están dentro de las 15 principales causas de carga de enfermedad en nuestro país, ¿no? Y están distribuidas como nosotros conocemos respecto a varones y mujeres, preferentemente depresión en mujeres y abuso de alcohol en varones. Digo preferentemente. De otro lado, sabemos que hay un indicador básico de gran impacto en la agenda, especialmente mediática, que son los indicadores relacionados a la conducta suicida, tanto a los intentos como al suicidio mismo. En nuestro país en realidad tiene aparentemente una tasa, digamos, baja de suicidios anualizados en el contexto de Latinoamérica. Colombia, por ejemplo, tiene el doble de la tasa peruana. En el país aproximadamente se suicidan al año entre 800 y 1000 personas, es decir, 2 o hasta 3 personas por día podrían estarse suicidando, según la data del Instituto de Medicina Legal. Sin embargo, estas tasas que aparentemente son bajas, de pronto si nosotros revisamos, ¿no?, respecto a las prevalencias de los intentos de suicidio, sí vemos que en el país hay una tasa muy importante, distribuida de manera no homogénea, sino diferente en las diferentes regiones del país. Como ustedes ven, ¿no?, hay ciudades como Ayacucho, Puerto Maldonado, Lima en el 2002 y Pucallpa, que tienen tasas bastante elevadas en comparación de, curiosamente, la población rural, tanto del norte como del propio centro del país, ¿no?, donde las tasas de intento de suicidio son mucho más bajas. Sin embargo, también está la particularidad respecto a Lima mismo, ¿no? Felizmente, digamos, yo creo que ha sido un gran acierto que el Instituto de Salud Mental haya hecho la réplica del estudio epidemiológico de salud mental, es decir, de la encuesta de hogares que se hizo en el 2012 en Lima, en el 2012, 10 años después, para ver cómo están estas prevalencias. Y hay cosas curiosas que nos pueden ayudar a responder a algunas de las incógnitas planteadas por el doctor Córdoba, ¿no? Por ejemplo, la tasa de prevalencia de indicadores de suicidio, específicamente intentos de suicidio, en Lima en el 2012 era de 5.2 y actualmente en el 2012 es de 2.8. Hay una disminución enorme de la tasa de intentos de suicidio y reconocemos la metodología que usa el Instituto Nacional de Salud Mental, muy cuidadosa. Acá está el doctor Javier Saavedra, quien es el responsable de estos estudios en el instituto, y sabemos de lo funcionalmente obsesivo que es en el manejo de la investigación, y creo que estos datos tenemos que saberlos medir, saberlos analizar e intentar explicarnos las razones de cómo es que indicadores de tanta importancia como los intentos de suicidio están bajando en el país. Específicamente no diremos en el país, a mí me queda la duda si es en el país, pero por lo menos sabemos que es en Lima, ¿no? De otro lado, esta data nos hace dar cuenta, nos confronta pues con la realidad. Cada 22 minutos aquí en Lima aparentemente estaría una persona intentando suicidarse, ¿no? Lo cual también ya nos está diciendo acerca de la demanda del potencial de nuestros servicios, de las necesidades que hay
para que las personas que tienen estos problemas puedan acceder a los servicios. Miren, en Lima nomás, si nos fijamos para el último año el cálculo, son 23.596 personas que requerirían una atención por lo menos de urgencia en nuestros servicios, y nosotros en realidad trabajamos aquí en Lima, donde están concentrados los recursos, con 3 centros psiquiátricos, y hay que preguntarse cuando una persona hace un intento de suicidio en las lomas de Caraballo o en Lomo de Corvina, en el sur, ¿cuánto tiempo requiere para llegar hasta un centro psiquiátrico para poder recibir una atención, solo la atención de emergencia, teniendo una enorme cantidad de establecimientos de salud a su paso? De otro lado, sabemos también de las prevalencias anuales muy semejantes al resto de los países del contexto latinoamericano respecto a los trastornos en general. En el país tenemos un promedio de 20.7, pero también estos estudios nos sirven para identificar, y a nosotros en la Dirección de Salud Mental, cuando se trata de tener que focalizar los recursos, tenemos que ver el mapa, el territorio, y saber que no es igual Iquitos, la zona rural, para estos problemas, como por ejemplo Ayacucho o Iquitos en la zona urbana, donde probablemente vamos a tener que enfatizar el uso de la dedicación de los recursos, ¿no?, para estos problemas. De otro lado, en general, estas son las proyecciones de las prevalencias para tener una idea de la magnitud, porque cuando hablamos de proporciones y quienes estamos encargados de la gestión de servicios, obviamente no nos dicen mucho si es que no los ponemos en números absolutos para poder proyectar las necesidades que se requieren de implementación de los mismos. Y sabemos el perfil, el reto principal está en los trastornos depresivos, en los episodios depresivos, tanto en adultos como en adolescentes, ¿no? Y estos datos obviamente nos confirman lo que se sabe en general en el mundo. En depresión, por ejemplo, el promedio anual está en alrededor del 7.6%. De igual manera, como ustedes ven, aparece con las prevalencias por sobre el promedio nacional: Iquitos, Cajamarca, Puno, Pucallpa, ¿no? Y en el otro lado tenemos a las zonas rurales, pero también aparece Chimbote, Trujillo, Piura, Tumbes, ¿no? De modo que estos datos sirven mucho cuando los recursos, como siempre suele suceder en salud, son insuficientes. De otro lado, respecto a los trastornos de ansiedad, este resultado en realidad amplifica lo que se ha encontrado en el último estudio del 2012. Como ustedes podrán ver, la prevalencia anual de cualquier trastorno de ansiedad en Lima en 2012 era del 16%. Para el año 2012 ha bajado al 2.9%. Entonces podríamos preguntarnos, pero bueno, para que haya tanta diferencia, de pronto hay que revisar la metodología. Es cierto, hay que revisarla, pero habría que preguntarse en realidad qué impacto tiene el mejoramiento de la economía en el país, ¿no?, para hacer una primera pregunta. Porque como hemos demostrado, se ha demostrado en otros espacios también, la pobreza está muy asociada a los trastornos, a las prevalencias de los trastornos mentales, y por lo menos en Lima la reducción de la pobreza en sus diferentes dimensiones ha sido enorme. Somos un país centralista donde el mayor desarrollo económico está en la capital del país, iba a decir Arequipa, pero bueno, en Lima. Y obviamente esto impacta en la prevalencia de los trastornos mentales, ¿no?, como podemos ver en los casos de depresión, ansiedad e intento de suicidio. De otro lado, otro gran problema, es otra gran tarea, en realidad es otra gran línea de trabajo dentro de la Dirección de Salud Mental, que es el problema del consumo de sustancias. También podemos ver que por los informes de la Organización Mundial de la Salud, que aparentemente la prevalencia del consumo per cápita de alcohol, ¿no?, en el país está en disminución del 2005 al 2012. Sin embargo, la prevalencia del consumo perjudicial y la dependencia se mantiene alta y por sobre el promedio latinoamericano. Por el contrario, la prevalencia del consumo de alcohol per cápita está por debajo del promedio latinoamericano. Hace unos días, en
en el Ministerio de Salud, Flaxo nos presentó el estudio sobre consumo, los patrones de consumo de sustancias y específicamente de alcohol, ¿no? Y ellos, bueno, como de pronto corresponde a la naturaleza de sus estudios y a sus objetivos, nos decían que esto era una gran noticia y por lo tanto que teníamos que, nos sugerían enfatizar en el aspecto preventivo de enseñarle a las personas a consumir alcohol responsablemente, pero sabemos por evidencias que hay muy contundentes que en realidad enseñarle a un joven o a un adolescente conductas responsables de consumo de alcohol es prácticamente orar en el desierto, ¿no? Porque en realidad el problema en ellos no tiene mucho que ver con la continuidad del consumo, sino las prevalencias altas más bien que hay del consumo momentáneo e intenso, ¿no? Que los episodios de consumo esporádicos que los hace llegar a los extremos de la embriaguez y que en el país aproximadamente, más o menos, alcanza al 25% de la población y en bebedores al 35% de la población según datos de la OMS. Pero los datos del instituto confirman también esto, ¿no? El promedio nacional de abuso de dependencia está en 9.4%. Decir que el problema, que el consumo de alcohol no es un problema en el país cuando el 10% de la población ya está con problemas de consumo o dependencia inclusive, es negar una realidad que es enorme en particular. Y encontramos pues regiones que están obviamente por sobre el promedio y que son de gran preocupación, ¿no? Está Ayacucho, ¿no? Tumbes, Puerto Maldonado, Arequipa, Piura, Iquitos, ¿no? Que están sobre el promedio nacional y que requieren en esas regiones por lo menos una reacción específica de las autoridades regionales. Hace poco hemos estado en Arequipa, el presidente del gobierno regional, aun cuando está terminando su periodo, está muy interesado en generar las políticas correspondientes para poder implementar lo que en el mundo funciona. Sabemos que en el mundo lo que funciona no son las charlas educativas, sabemos que en el mundo lo que funciona son las restricciones para el expendio y la publicidad de las bebidas alcohólicas y que hay muchos instrumentos como políticas impositivas específicas. Corea ya lo ha demostrado, tiene una política de gran impacto en el consumo de alcohol por jóvenes cuando ellos han implementado una política impositiva creciente para el alcohol y que depende del grado de alcohol que tiene la bebida correspondiente. Esto, por ejemplo, yo veo que en el país todavía va a ser muy difícil implementar, ¿no? Por los intereses, obviamente, de la industria. Sin embargo, es importante que la sociedad civil, la asociación psiquiátrica, por ejemplo, se pronuncie al respecto, porque estas son políticas que se han demostrado en el mundo que tienen resultado, y no solamente en el mundo, sino también en Lima. La política de la ley Zanahoria, muy conocida en Bogotá, ¿no? Que se ha aplicado acá en Lima desde el 2011 por la municipalidad, ha demostrado una reducción del 33% de la siniestralidad por consumo de licor y inclusive de agresiones entre varones por consumo de licor en Lima. O sea, lo cual demuestra la gran potencia de estas políticas de prevención de abuso y dependencia de alcohol. De otro lado, sin embargo, si vemos la evolución del consumo, sí, pues aparentemente no es solo el instituto, como vemos en el gráfico, en la tabla, que está demostrando que las prevalencias de riesgo de consumo del 2012 al 2002 del 2012 al 2012 han disminuido tanto para alcohol como para cualquier otra sustancia, ¿no? Eso es importante tener en cuenta porque son estudios que coinciden también con los estudios de vida, pero hay que hacer la aclaración, esto en población adulta, no en adolescentes, específicamente en los estudios de vida, en población de estudiantes secundarios, ha demostrado que desgraciadamente en los últimos años se ha duplicado la prevalencia de consumo de drogas ilegales, lo cual es, digamos, una preocupación muy importante que tiene que tener una respuesta desde el Estado, ¿no? De otro lado,
como habíamos dicho, hay que tener también en consideración, en Lima también se ha demostrado esto, la asociación entre pobreza y trastornos mentales, que estaría explicando en buena parte, en mi consideración, la disminución de las prevalencias en Lima. Y esto también es refrendado respecto a indicadores como asociación entre grado de instrucción y episodio depresivo, ¿no? A mayor grado de instrucción, menor prevalencia de episodio depresivo, ¿no? Y de otro lado, también respecto a las diferencias entre varones y mujeres, hartamente conocidas por nosotros, y que creo que solo habría que mencionar que, por ejemplo, para problemas por consumo de alcohol, cada vez hay una mayor prevalencia de consumo por mujeres o de problemas de abuso y dependencia, ¿no? De otro lado, respecto al maltrato, al abuso y maltrato contra la mujer, creo que todos conocemos la data nacional, es muy concordante con la data internacional, aun cuando en los estudios ENDES se está demostrando que la violencia física está disminuyendo en los últimos años. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aun cuando se disminuye, las prevalencias son muy altas, o sea, se disminuye muy poco todavía. Y si tenemos que hablar de niños y adolescentes, porque siempre tenemos la tendencia, los psiquiatras, a hablar de adultos y adultos mayores en algún caso, pero hay siempre esta etapa de vida con cierta frecuencia, no la puntualizamos. El estudio de 2007 que se hizo en el instituto en población de 1 a 18 años nos revela también que la problemática tiene las mismas proporciones respecto a trastornos mentales o problemas de salud mental en general en niños, niñas y adolescentes respecto a los adultos, ¿no? Como podemos ver, el 20.3% de los niños menores de 5 años ya tiene una patología en la aplicación del Achenbach, y los escolares de 6 a 10 años de igual manera en una proporción semejante de 18.7%, ¿no? Y el perfil diferente al de adultos, ¿no? Como podemos ver, existe, obviamente aparece el episodio depresivo, por ejemplo, de 6 a 10 años en un 3.5% de la población, que es, si lo sacamos en números absolutos, es un enorme número que corresponde a esta etapa, a esta edad. Y los problemas de conducta, ¿no? El trastorno de déficit de atención, son, digamos, los que aparecen con mayor envergadura. De otro lado, en adolescentes también, como veníamos diciendo, los problemas son semejantes. Depresión, tenemos tasas muy altas, en Lima del 8.6%, en Huaraz del 7.3%, ¿no? Tasas que nos dicen de la magnitud de la necesidad que tienen estas poblaciones de tener una respuesta, porque más bien, felizmente, sabemos, hay tecnología que puede hacer posible un mejor acceso por la población a poder tener algún nivel de acercamiento y ayuda por los servicios de salud. En el país está implementado el tamizaje de los trastornos mentales a través del SRQ, ¿no? Que es un instrumento que puede tener muchos cuestionamientos, pero que es de uso masivo, especialmente en Latinoamérica, y que está incluido dentro de nuestras guías de práctica clínica. El año pasado, en general, el Ministerio de Salud ha tamizado alrededor de 3,5 millones de personas. No es poco lo que se está haciendo desde el Ministerio de Salud respecto a los tamizajes. Una buena parte, 2,5 millones de tamizajes corresponden a violencia y 1 millón de tamizajes aproximadamente a descarte de trastornos mentales. Sin embargo, tenemos que decir que la positividad de la aplicación de estos tamizajes es importante para trastornos mentales, ¿no? Estamos entre región y región en un porcentaje del 10 al 20% de identificación de casos, lo cual se refleja luego en el número de casos que son atendidos por nuestro sistema de salud. Cuando hablo de los datos, fundamentalmente estoy hablando de datos del Ministerio de Salud, de los establecimientos del Ministerio de Salud. Y en eso es importante tener en cuenta que más bien cuando aplicamos los tamizajes para violencia, ¿no?
más bien nuestra positividad es muy baja. Apenas tenemos el 4.4% de positividad de los tamizajes de violencia, lo cual ya nos está hablando de una necesidad de mejoramiento de la calidad de la aplicación del tamizaje de violencia. De otro lado, los problemas de consumo de alcohol, ¿no?, por adolescentes también tienen prevalencias altas, especialmente en ciudades como Puno y Abancay, ¿no?, donde inclusive en Abancay hay un reconocimiento regional de la problemática. Esta es una ciudad universitaria. Abancay tiene, a pesar de ser un lugar muy pequeño, es una ciudad con 5 universidades, donde por la alta ruralidad de la zona la migración a Abancay es enorme, y migran especialmente los adolescentes para estudiar en las universidades o institutos. De otro lado, otro gran reto que sigue permanente y que es de pronto común con Colombia es el reto de la atención de las víctimas de los conflictos o la violencia política, ¿no? Esto es muy importante reconocer todavía como deuda del Estado. Inclusive todavía los estudios demuestran, estos son datos de población de Lima y Callao del 2012, donde demuestran que todavía hay una alta prevalencia de trastornos, especialmente de ansiedad, en aquellas personas que tuvieron el impacto de la violencia política en los años 90. Esto nos pone en cara, en perspectiva de ver en números absolutos la cantidad de ciudadanos que tienen necesidades de atención, y solamente para decir un número tenemos que hablar de casi 5 millones de personas que al año requieren un servicio de salud en cualquiera de los niveles de atención. Y si esto lo extrapolamos en dinero, y les muestro este dato porque hace poco tuvimos una negociación con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder lograr mayores recursos, y este fue un dato impactante para ellos, que creo que hablar con la gente del Ministerio de Economía y Finanzas en términos financieros siempre es muy importante, en términos económicos. La proyección respecto a el valor de las pérdidas que se tienen por años de vida saludables por enfermedades neuropsiquiátricas en el país al año 2012, 22.000 millones de soles. No sé, imagino que varios de nosotros tenemos una idea de cuánto es el presupuesto que se invierte en salud en el país anualmente. El año pasado fue 12.500 millones de soles. O sea, estamos hablando casi del doble del presupuesto que se invierte en salud anualmente, como el costo de tener personas que pierden funcionalidad o que mueren, ¿no?, por un trastorno neuropsiquiátrico. Este es un argumento contundente para poder fundamentar la necesidad de mayor inversión. Felizmente en el Ministerio de Economía y Finanzas actualmente, yo antes era un gran crítico cuando no estaba ahí en el Ministerio de Salud, pero creo que hemos tenido buena suerte. Creo que el bañarnos en ruda, como suele ocurrir en algunas partes del país, nos ha dado mucha suerte, y ha sido posible de que en el Ministerio, a la primera propuesta que se les ha hecho de un programa presupuestal de financiamiento para salud mental, la aprobación ha sido fuera de discusión. Inclusive, tengo que decirlo públicamente, el Ministerio de Economía y Finanzas, en el momento de la discusión de los montos de asignación para el 2015, de los programas presupuestales antiguos y nuevos, dijo: articulado nutricional y salud mental pasan sin discusión, y por eso es que para el año 2015 vamos a tener la posibilidad de disponer de 65 millones de soles, ¿no? Aproximadamente, como ustedes saben, son 25 millones de dólares como un capital de inicio para las necesidades que hay de implementación de servicios, de respuestas inmediatas en el país para las personas que tienen estos padecimientos, lo cual genera una gran responsabilidad que tiene que ver con lo dicho tanto por la doctora Rondón como por el doctor Córdoba esta tarde, respecto a el cuidado que tenemos que tener respecto al marco teórico que pueda de alguna manera asegurar los resultados, ¿no? También terminaremos, sí,
nos hemos permitido hacer con esta data del instituto un ranking de regiones que tienen mayores problemas de salud mental, justamente para poder focalizar el gasto. Y obviamente está Madre de Dios, ¿no? Lima, con los nuevos indicadores, probablemente esté en una parte más baja, pero Ayacucho y Madre de Dios, especialmente Madre de Dios, resulta siendo, como en muchos aspectos de la vida social del país, una región sumamente olvidada, con los peores indicadores, ¿no?, de salud mental en términos tanto de prevalencias como de acceso a servicios, ¿no? Y esto también, este gráfico relata la enorme tarea que hay. Las brechas de atención son enormes, ¿no?, en cada región, no solamente, y también en el propio Lima, donde nuestra brecha de atenciones probablemente llega al 70%, aún considerando el nuevo estudio. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente: ¿quiénes están dando la respuesta actualmente? ¿Serán los establecimientos especializados, los establecimientos psiquiátricos, son los hospitales generales o los centros de salud? Aún sin que haya habido una política suficientemente empoderada por los líderes nacionales, ustedes pueden ver que en este gráfico, que corresponde al 2012 en Lima y Callao, aproximadamente el 34% de la población se viene atendiendo en hospitales generales, ¿no? En puestos y centros de salud, el 25%. Entre hospitales generales y centros de salud tenemos alrededor del 60% de la cobertura que se está haciendo. Esto por encuesta de hogares, o sea, lo que dicen las personas. Y apenas el 5.3% está siendo coberturado por nuestros centros psiquiátricos, que, bueno, aún están abarrotados. Todos sabemos, nuestras camas están bloqueadas, las carteras, las agendas de atención están repletas por los próximos meses, pero en realidad es que el modelo es poco expansivo. O sea, en realidad ese modelo centrado en que tenemos, por decir, 50 psiquiatras en un centro psiquiátrico haciendo una prestación, en realidad siempre va a ser pobre que si los tuviéramos en centros comunitarios de salud mental o en hospitales generales, atendiendo más cercanamente a las poblaciones, ¿no? Y haciendo la supervisión correspondiente al primer nivel de atención, porque en salud mental el primer nivel de atención es importante que sea permanentemente supervisado, es decir, me refiero a la supervisión clínica necesaria para mantener la calidad de las prestaciones que se dan en el primer nivel de atención. Y esto mismo se da en Cusco. En Cusco no hay centros psiquiátricos, pero ustedes ven igual que en Lima, o sea, casi es igual en Lima, casi es igual tener o no centro psiquiátrico, porque la población se está atendiendo en los puestos o centros de salud y en los hospitales generales, ¿no? ¿Y por quiénes están siendo atendidos? En el Callao, fíjense, en Lima y Callao, médico general, el 25% de las personas dijeron haber sido atendidas por el médico general. Es una gran proporción, ¿no? Psiquiatra el 41% y el 25% por psicólogos, ¿no? ¿Qué tipo de prestaciones están recibiendo? Una proporción importante, el 58%, recibe prestaciones que incluyen medicación, el 73% un consejo y el 31% psicoterapia, ¿no? ¿Por qué la gente no va a los establecimientos de salud? Todavía hay idea respecto a que refleja la concepción de un problema de salud mental, respecto a que todavía es posible que cada quien, poniendo voluntad, pueda resolver solo su problema. Pero vemos que también otro factor importante es el acceso económico. Pero estas barras reflejan la evolución del 2002 al 2012. Obviamente hay una disminución de esta dificultad para poder acceder a los servicios, porque hay una mayor disponibilidad de dinero en la población y también hay una mayor inversión a través del seguro estatal, el SIS, para la cobertura de los trastornos mentales en todos los niveles de atención. Y esto quiero aprovechar la oportunidad para reiterarlo, porque hay, digamos, muchas veces desconocimiento al respecto. El seguro integral de salud cobertura todas las patologías psiquiátricas y cobertura en todos los niveles de atención de acuerdo al nivel de resolución
de modo que no puede faltar psicofármacos en un centro de salud. Yo sé que van a decir muchos de los colegas, sí, pero en el centro de salud tal no hay psicofármacos. Es que es una lucha permanente para romper los estigmas, inclusive de los propios gestores de los fármacos. Porque hay que sacarles finalmente la ley del Sistema Integral de Salud para demostrarles que no hay ninguna restricción respecto a los trastornos mentales. De otro lado, habíamos hablado del financiamiento. Nuestro financiamiento sigue siendo pobre, ¿no? Como en muchos países de la región. Apenas, según la data del 2012, alcanza el 1.5%. No salimos del 1.5% durante muchos años. Sin embargo, es importante que veamos lo siguiente. Fíjense, la evolución de nuestro presupuesto. 2002, 38 millones presupuesto para salud mental, ¿no? El 2002. El 2011, 130 millones. Pero sigue siendo el 1.5% del presupuesto. ¿Por qué? Porque en el 2002 el presupuesto del sector salud era de 4.000 millones de soles. Y en el 2012 es de 12.000 millones y medio de soles. O sea, la proporción sigue siendo la misma, pero ha habido un aumento de la inversión. Fíjense, de 38 millones en el 2011 a 130 millones, 2012 187, luego bajamos, pero por un problema de ejecución presupuestal, ¿no?, a 169 millones, porque como ustedes saben, cuando no se ejecuta se castiga, ¿no?, desde el MEP. Y para el 2012 tenemos igual 164 millones. Y ustedes dirán, pero ¿y dónde está ese dinero? Como podemos ver, en las instituciones psiquiátricas, ¿no?, el 2002, ¿no?, tenían Larco Herrera, el presupuesto inicial modificado, el PIN, que todos vemos, podemos consultar a la página amigable, 17 millones, ¿no? En el 2002, 11, subió a 48 millones. 2012, 57 millones. Fíjense, 2011 subió a 48 millones, ¿no? Y el dinero que se enviaba a regiones era 9 millones. Para todas las regiones del país, para implementar servicios, 9 millones. ¿No? O sea, la disproporción que hay cuando vemos que las prevalencias son semejantes en todas las regiones, ¿no?, en unas más que otras, pero la inversión tiene mucha disparidad. Y si nosotros vemos este presupuesto, mal que bien se ha mantenido en las instituciones a 2013, ¿no?, donde, ¿qué tenemos? En el 2013, ¿no?, tenemos estos presupuestos, ¿no?, 2014, veamos el 2013. Aproximadamente el 60%, más del 60%, el 80% del presupuesto que tenemos para salud mental está en las instituciones psiquiátricas. Y para las regiones, 18% del presupuesto. Fíjense, para el Plan Integral de Reparaciones de Víctimas de Violencia Política, 0.8% del presupuesto. Entonces, hay la necesidad de reenfocar también el gasto, porque este gasto va a seguir creciendo en los próximos años. Para el próximo año vamos a agregarle aproximadamente 25 millones más a esta cifra de 41 millones por el nuevo programa presupuestal, pero vamos a tener que decidir a dónde vamos a gastar. Y ustedes estarán en concordancia con nosotros de que el gasto tiene que focalizarse en las regiones. El primer paso que hemos decidido para implementarse desde el próximo año, pero ya nos hemos adelantado este año, hemos tenido hace 3 semanas una reunión con todos los directores de hospitales regionales para ponerlos frente a la tarea, para que empiecen a organizar sus servicios de salud mental, ¿no?, en los hospitales regionales, con los psiquiatras, con los psicólogos, con el personal de enfermería, de asistencia social que corresponde. Porque vamos a enfocar este gasto en 12 hospitales regionales, los más de las regiones más desvalidas. Creo que esto va a la larga ser un primer paso para poder reimpulsar la atención en las regiones. No están nuestras camas concentradas en Lima.
tenemos 1.500 camas en Lima. De las 1.500, 1.400 en el país, 1.400 están en el país. En Arequipa tenemos 22 camas, de esas 22 camas, 12 están bloqueadas por pacientes abandonados y solo disponen de 10 camas. Entonces, hay la necesidad de dar una mirada a la gestión, una mirada muy territorializada para poder hacer las inversiones correspondientes. En este momento que hay posibilidades de mayores recursos. No podemos decir que no hay mayores recursos y que no va a haber. Hace 3 días he estado nuevamente en el Ministerio de Economía y Finanzas para ver la posibilidad de la implementación de los hogares protegidos para personas abandonadas. Tiene toda la amplitud de poder hacer la implementación para el año 2016, porque así se manejan los recursos, pero vamos a tener nosotros que correr en toda la normatividad para que podamos en el 2016 tener los primeros hogares de protección para personas que están abandonadas por su condición, inclusive por su condición de tener un trastorno mental crónico. En fin, yo quiero dejar esto. Hay data que de repente a algunos de ustedes les pueda interesar. En algún espacio de dar cuenta, había alguien que nos dijo, es el colmo que hace 10 años no se contrata en Lima un nuevo psicólogo. Tenemos 1.500, ahora a la fecha, 1.555 psicólogos. Hace 5 años teníamos 500 psicólogos aproximadamente en la red. Es el grupo poblacional de mayor crecimiento, pero lo que pasa es que psiquiatras y psicólogos ahora están en las regiones, porque solamente nos faltan 2 regiones, psiquiatra en Hospital General. Están en las regiones haciendo consulta externa y compitiendo por los pacientes en la consulta externa. No hay servicios de salud mental. Tenemos que abocarnos a organizar los servicios de salud mental en los hospitales regionales como primer paso. Es cierto, luego avanzaremos a otros dispositivos, complementaremos el sistema, mejoraremos nuestras metodologías, pero si primero no nos ponemos los zapatos para caminar, no vamos a llegar lejos. Y creemos que en este momento de implementación de servicios es estratégico que los hospitales regionales tengan servicios de salud mental suficientemente potentes, especializados para dar las coberturas de complejidad y para fortalecer al primer nivel de atención en todos los ámbitos de nuestro país. Este es el nuevo programa presupuestal que ustedes lo pueden encontrar en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, el 131. Tiene 3 acciones de gestión y 11 productos que van desde acciones de promoción, que no tienen que ver obviamente con trastornos mentales, sino con promover el bienestar en general. 2 acciones de prevención y 7 productos que tienen que ver con la atención de los problemas psicosociales y los trastornos mentales desde una perspectiva no solo de gabinete, sino una perspectiva comunitaria como lo manda la ley. Porque debo recordar, y por ahí yo escuché a algún colega decir, en el país no hay una política de salud mental establecida. Sí hay una política de salud mental establecida en la Ley General de Salud. En el artículo 11, que fue modificado por la 29889 en el 2012, dice específicamente, para terminar con las disculpas del caso, pero es importante reiterarlo, el Estado garantiza la disponibilidad de programas y servicios para la atención de la salud mental en número suficiente en todo el territorio nacional y el acceso a prestaciones de salud mental adecuadas y de calidad, incluyendo intervenciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Y puntualiza, la atención de salud mental se realiza en el marco de un abordaje comunitario, interdisciplinario, integral, participativo, descentralizado e intersectorial. Está determinada la política. El reglamento está por salir en los próximos meses. El Plan Nacional de Salud Mental del 2006 sigue vigente, porque si lo revisamos, en realidad no tendríamos nada más que hacer uno que otro agregado. Es sumamente vigente, así como los lineamientos de acción para la salud mental del Ministerio de Salud. En lo que sí tenemos que ponernos a trabajar es en un plan de implementación sectorial que busque usar los instrumentos financieros que actualmente tiene el Estado. Si no, nos vamos a quedar siempre en el lamento. Muchas gracias.
gracias, doctor Felipe. Literalmente estamos ya en la hora, es la hora avanzada, y vamos a tener que terminar. Realmente agradecemos la presencia de todos ustedes. Las exposiciones de esta mesa han sido tremendamente interesantes, tremendamente complejas y probablemente van a dar lugar a muchas otras discusiones más que esperamos poder contribuir y participar en ellas. Muchas gracias a todos.